En este capítulo vamos a ver otra de las super herramientas de sanación de Photoshop y se trata del pincel corrector puntual. Esta herramienta es parecida a la que vimos en el capítulo anterior, pero tiene sus diferencias y básicamente ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Bien, que la herramienta de pincel corrector que vimos en el capítulo anterior necesita una copia, un muestreo para corregir una área que nosotros debemos quitar. En cambio, el pincel corrector puntual se basa en los algoritmos y únicamente nosotros damos un clic en el área que queramos corregir y los algoritmos junto con el Content Aware hacen lo que es una corrección inteligente. Bien, sin más que agregar, vamos a entrar de una vez. Nos vamos aquí y como ven, aquí tengo la herramienta de pincel corrector puntual. Su atajo es la letra J. Y aquí básicamente voy a hacer una práctica que se trata de corregir este punto. Voy a quitar este cable, voy a aumentar lo que es el diámetro de la plumita a más o menos ahí puede ser. Y simplemente lo que hago es con el clic izquierdo arrastro el área que yo quiero corregir y como ven ha aplicado dicha corrección. Lo vuelvo a hacer. Aquí si me queda un pequeñísimo rastro, lo voy corrigiendo. Aquí me salí. Aquí lo estoy haciendo con el mouse. Como pueden ver, no soy tan preciso. En cambio, ahora lo voy a hacer con la tableta y siento que con el lápiz hay mejor forma de trabajar. Bueno, aquí tengo desactivada la presión. Aquí tengo que activarla. Si estamos con la tableta, tenemos que mantener esto activado. Aquí puedo trabajar de esa forma, como pueden ver, y llegaría por ahí. Ahora voy a aumentar acá el radio y voy a quitar todo este cableado que está acá. Esto yo lo voy a seleccionar. Vamos a ver si me corrige toda esta área. Y como pueden ver, hizo un trabajo magnífico, nada más de corregir algunas cositas mínimas, pero que ahí estaría. Luego vengo por acá, quito esto, luego quito esta parte, quito esto y como pueden ver ahí va haciendo un trabajo genial. Bien, ahora si queremos eliminar todo esto y dejar únicamente el poste y el ave, ¿qué tendríamos que hacer? Utilizar otras herramientas. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, podría ser la herramienta parche que nosotros la tenemos dentro del conjunto y recuerden que para seleccionar las mismas herramientas del mismo grupo presionamos Shift más la letra y cambiaríamos aquí, cambiaría a la herramienta parche. Yo quiero eliminar este alambre para que únicamente aparezca el poste y el ave. Entonces lo que hago es, si se recuerdan, hacer una selección de lo que vamos a eliminar junto con los bordes de lo que sí vamos a dejar. Una vez lo tenemos seleccionado, nos corremos y buscamos coincidencia con el poste más o menos por ahí y ahí lo tendríamos. Perfecto. Aquí voy a cambiarme a la opción primera, la tengo en agregar. Y luego aquí voy a hacer lo mismo, pero voy a seleccionar toda esta área más o menos por ahí y me ubico en esta parte y como pueden ver, es mágica la herramienta. Ahora aquí voy a seleccionar todo esto, toda esta parte, todo esto. Y una vez seleccionada, igual busco coincidencias más o menos ahí. Digamos que ahí lo tenemos. Puedo dar un paso atrás para ver, creo que puedo ser más preciso. Puede ser ahí. Excelente. Y ahora esta parte de acá, ¿cómo la vamos a corregir? Vamos a hacer lo siguiente. Vean que todas estas herramientas en conjunto nos vienen a aportar muchísimo. Yo voy a seleccionar esto y me voy a ubicar exactamente ahí haciendo esta selección y voy a presionar Shift más la tecla de borrado y
Una vez aquí le damos en según el contenido y esperamos. Y vean, wow, ha hecho un magnífico trabajo. Ahí tendríamos nuestra imagen corregida. Aquí nos salimos un poco del tema, volvimos a la herramienta parche, pero de eso se trata, que ustedes sepan cómo podemos trabajar con todas las herramientas. Yo las considero herramientas recíprocas porque todas aportan un granito de arena cuando se trata de trabajos que estemos realizando. Voy a regresar a esta fotografía del rostro dañado y aquí con la herramienta de pincel corrector puntual voy a hacer les voy a demostrar que es una herramienta bastante rápida. Yo voy a bajar acá el, el diámetro de la pluma y vean que esta herramienta es súper más rápida que su hermana, la de pincel corrector. Vean que aquí simplemente yo voy seleccionando el área y ahí va haciendo correcciones. Puedo quitar aquí la presión para que me haga simplemente esto. Vean cómo aquí hago la selección y lo que es Photoshop hace el trabajo. Solo selecciono, suelto y busca la coincidencia para solucionar los errores. Aquí elimino, aquí puedo seleccionar todo esto para ver qué me hace y vean que hizo un trabajo muy bien. Todo esto lo quito y de esa forma puedo avanzar en lo que es el uso de esta herramienta. Pueden ver que es magnífico. Ok. Y de esa forma es como se utiliza esta herramienta de pincel corrector puntual. Nos vemos en el próximo capítulo.